Bienvenido y bienvenida. Esta es tu clase de matemática de la unidad 6 y semana 27. Yo soy Samantha, tu maestra. Alista tus audífonos y tu libro porque ya vamos a empezar. Te recuerdo que la semana anterior trabajamos con fracciones decimales y esta semana lo haremos con multiplicación de números decimales. Según un estudio, pasamos en promedio utilizando nuestro teléfono 4.3 horas al día. Durante una semana, entonces, ¿cuánto tiempo utilizamos nuestro teléfono? Para esto, vamos a multiplicar el 4.3 por 7 días de la semana. Esto nos da 30.1. Es decir, que de acuerdo a este estudio, pasamos en promedio 30.1 horas en el teléfono durante una semana. En la página 271 tenemos la multiplicación de números decimales. Acá vamos a trabajar con 3 casos. El primero es multiplicar un número decimal por un número entero. El segundo es multiplicar un número decimal por otro número decimal. Y el tercer caso es multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros. Empecemos con la multiplicación de un número decimal por un número entero. Vamos a multiplicar de la manera en la que ya conocemos. 7 por 4 es 28. Llevo 2. 7 por 3, 21. Más 2, 23. Llevamos 2. 7 por 5, 35. Más 2, 37. Y ahora el punto lo vamos a colocar contando cuántas cifras tenemos antes de él. Aquí tenemos 1, 2, 3. Así que aquí también vamos a contar esas mismas 3 posiciones. Sería 1, 2, 3. Es decir, que el punto va acá. Nuestro resultado es 3 unidades 738 milésimas. En la página 271 tenemos a practicar 1. Aquí debemos realizar las multiplicaciones de un número decimal por un número entero. En el ejercicio 2 tenemos 3 unidades 534 milésimas por 6. Vamos a multiplicar 6 por 4, 24. Llevamos 2. 6 por 3, 18. Y 2, 20. Llevamos 2. 6 por 5, 30. Y 2 que llevamos, 32. Ahora llevamos 3. 6 por 3, 18. Más 3, 21. Para colocar el punto decimal vamos a contar las posiciones que están antes del punto. Tenemos 1, 2, 3 posiciones. Vamos a contar las mismas posiciones en nuestra respuesta. 1, 2, 3. Nuestro punto va aquí. Nuestro resultado es entonces 21 unidades 204 milésimas. Ahora veremos el caso en el que multiplicamos un número decimal por otro número decimal. Tenemos que multiplicar de la manera común. Tenemos 8 por 2, 16. Llevamos 1. 8 por 6, 48. Y 1 que llevamos, 49. Vamos a llevar el 4. 8 por 3, 24. Más 4 que llevamos, 28. Ahora debemos contar todas las cifras que estén antes de los puntos. Acá tendríamos 1, 2, 3. Y el punto decimal en la respuesta lo vamos a colocar contando esa misma cantidad de posiciones. Diríamos 1, 2, 3. Es decir, que nuestro punto va acá. Nuestro resultado es 2 unidades 896. En este otro ejemplo, nuevamente tenemos un número decimal por otro número decimal. Desarrollamos toda la multiplicación y vemos que en nuestro resultado aún no tenemos el punto. Lo vamos a colocar contando la cantidad de cifras que están antes del punto en la multiplicación. Tenemos 1, 2, 3, 4. Así que necesitamos contar 4 posiciones para colocar el punto. 1, 2, 3, 4. Nuestro punto va acá.
Y recordemos que en estos casos debemos escribir el 0 para las unidades. Nuestro resultado es 3.321 10 milésimas. En la página 272 tenemos a practicar 2. Aquí vamos a multiplicar dos números decimales. En el ejercicio 2 tenemos 141 unidades, 6 décimas, por 2 unidades, 32 centésimas. Multiplicamos como si fueran números enteros y al resultado le colocaremos el punto decimal. ¿Dónde? Pues bien, vamos a contar las cifras que tengamos antes del punto. Aquí tenemos 1, 2, 3. Debemos considerar todos los decimales que estamos multiplicando. Ahora nos vamos a ubicar en 3 posiciones. 1, 2, 3. Nuestro punto entonces irá acá. El resultado es 328 unidades, 512 milésimas. Cuando tenemos un número decimal multiplicado por la unidad seguida de ceros, hacemos lo siguiente. Acá tenemos nuestro número decimal por 10. Vamos a escribir nuevamente el número decimal sin el punto. Tendríamos 3.868. Y ahora el punto lo vamos a correr hacia la derecha la cantidad de ceros que nos indique el factor. Aquí tenemos solamente 1. Es decir, que moveremos el punto solo una posición, hacia acá. Nuestro resultado es entonces 386 unidades, 8 décimas. Ahora, en este ejemplo tenemos 16 unidades, 567 milésimas por 100. Vamos a escribir nuevamente nuestro número decimal sin el punto. Tenemos de esta manera. El punto originalmente lo tenemos después del 16. Ahora, a partir de esa posición es que debemos moverlo hacia la derecha la cantidad de ceros que tenga el factor. Aquí tenemos 2 ceros, así que debemos moverlo 2 posiciones. Diríamos entonces que si el punto estaba originalmente acá, movemos 1, 2 posiciones y ahora está aquí. De forma que nuestro resultado es 1.656 unidades, 7 décimas. Acá tenemos 2 unidades, 3 décimas multiplicadas por 1000. Vamos a copiar nuestro número decimal sin escribir el punto. Y ahora vamos a mover el punto, la cantidad de ceros, hacia la derecha para el resultado. Acá originalmente tenemos el punto después del 2. Necesitamos moverlo 3 posiciones. Vamos entonces a decir 1, 2, 3. Nuestro punto irá acá. Debemos rellenar las posiciones con el 0. Es importante que recordemos que cuando el punto decimal está solo del lado de los números enteros, entonces no es necesario escribirlo. Así que nuestro resultado sería 2.300 unidades. Y no escribimos el punto. En la página 273 tenemos a practicar 3. En el inciso A debemos resolver las multiplicaciones por la unidad seguida de ceros. En el ejercicio 2 tenemos 453 milésimas por 100. Acá vamos a escribir nuestros números y lo que debemos hacer con el punto es moverlo hacia la derecha la cantidad de ceros que tengamos. Es decir que acá debemos moverlo 1, 2 posiciones. Quiere decir que nos quedaría acá. 45 unidades, 3 décimas. Ese es nuestro resultado. Ahora veamos el ejercicio 6. Tenemos 43 unidades, 534 milésimas por 1000. Nuevamente escribimos nuestro número sin el punto decimal.
Y ahora verificamos que debemos mover el punto 3 posiciones. 1, 2, 3 posiciones. Acá recordemos la regla. Si el punto nos queda al final del número, entonces ya no lo escribimos. Es decir, que nuestro resultado será 43.534. En el inciso B debemos completar la multiplicación por la unidad seguida de ceros que complete correctamente la multiplicación. En el ejercicio 3 tenemos 345 milésimas por un número desconocido. Eso nos da 3 unidades 45 centésimas. Verifiquemos cuántos espacios se movió el punto. Vemos que se movió 1. Es decir, que el número faltante es la unidad seguida de un 0. Ahora veamos el ejercicio 6. Aquí tenemos 4 unidades 567 milésimas por el número desconocido. Eso nos da 456 unidades 7 décimas. Verifiquemos cuántas posiciones se movió el punto. Vemos que ahora lo tenemos antes del 7, es decir que se mueve 1, 2. Es decir que vamos a colocar la unidad seguida de 2 ceros. El 100 es el número faltante. Muy bien, ahora que ya conocemos sobre la multiplicación de números decimales, podemos resolver algunos de los ejercicios de la autoevaluación. Abre tu libro en la página 275. En la página 275 tenemos Demuestro lo aprendido. En el inciso A debemos escribir sobre la línea el número de lugares hacia la derecha que debe correrse el punto decimal para multiplicar la unidad seguida de ceros. En el ejercicio 4, el punto decimal debe correrse 3 espacios hacia la derecha. En el inciso B debemos multiplicar el número decimal de la primera columna por la unidad seguida de ceros. Primero 10, luego 100 y por último 1000. El número 13 unidades 4 décimas quedaría de la siguiente manera. En la primera columna 134, en la segunda 1340 y en la tercera 13400. El número 25 milésimas quedaría así. En la primera columna, 25 centésimas. En la segunda columna, 2 unidades, 5 décimas. Y en la tercera columna, 25. En la página 275 tenemos Practico lo aprendido. En el inciso A debemos escribir la unidad seguida de ceros que completa correctamente la multiplicación. En el ejercicio 2 tenemos 18 centésimas por un número desconocido. Nos da 18. Veamos cuántas posiciones se ha corrido el punto. En el 18 sabemos que el punto decimal está al final. Así que nos hemos movido 2 posiciones. El número faltante es 100 porque tenemos 2 ceros. En el ejercicio 5 tenemos 18 milésimas por un número desconocido y eso nos da 18 centésimas. Veamos cuántas posiciones se ha movido el punto. Acá tenemos el punto antes del 18, es decir que nos movimos una posición. El número faltante es entonces el 10. Lo mismo haremos con el ejercicio 9. Tenemos una unidad 15 centésimos y el resultado es 1150. Para encontrar el número que falta, vamos a verificar cuántas posiciones se ha movido el punto. Tendríamos 1, 2, aquí vamos a sustituir con un 0 y tenemos 3 posiciones. Entonces, el número faltante es... En el inciso B vamos a resolver las multiplicaciones entre un número entero y un decimal. En el ejercicio 3 multiplicamos 16 por 23 centésimas. Multiplicamos como si tuviéramos números enteros y el punto decimal lo vamos a colocar en la respuesta.
Vamos a contar cuántas posiciones hay antes del punto. Tenemos 1, 2. Es decir, que en nuestra respuesta también debemos contar esas 2 posiciones. Tendríamos 1, 2. Nuestro punto entonces debemos colocarlo aquí. Nuestra respuesta es 3 unidades 68 centésimas. En el ejercicio 6 tenemos 21 unidades 3 décimas por 62. Nuevamente multiplicamos como si tuviéramos números enteros y en el resultado vamos a colocar el punto decimal. Contamos cuántas posiciones hay antes del punto. Aquí hay solamente una, así que en la respuesta también vamos a contar una posición. Nuestro punto irá aquí. Nuestra respuesta es 1320 unidades 6 décimas. En el ejercicio 9 tenemos 454 por 32 100 milésimas. Ahora vamos a multiplicar como si tuviéramos números naturales. Y en el resultado es donde colocaremos el punto decimal. Debemos contar cuántas posiciones tenemos antes del punto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así que debemos contar 5 posiciones en el resultado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nuestro punto va aquí. Recordemos que en estos casos debemos colocar que tenemos 0 unidades. Nuestra respuesta es entonces 14.528 100 milésimas. En el inciso C debemos resolver las multiplicaciones entre dos números decimales. En el ejercicio 1 tenemos una unidad 7 décimas por 9 décimas. Multiplicamos como si se tratara de números naturales y luego vamos a contar todas las posiciones que estén antes de los puntos. Tenemos acá 2 puntos, así que debemos considerar ambas posiciones. Tenemos 1, 2. En nuestra respuesta vamos a contar 2 posiciones. 1, 2. Colocamos entonces nuestro punto y el resultado es una unidad 53 centésimas. En el ejercicio 5 tenemos 325 unidades 4 décimas por 2 unidades 8 décimas. Vamos a multiplicar nuevamente como sabemos hacerlo con números naturales. En el resultado es donde colocaremos el punto decimal. Contemos cuántas posiciones tenemos antes del punto. Tenemos 1 y aquí 2. Entonces vamos a contar 2 posiciones en la respuesta. 1, 2. Escribimos nuestro punto. El resultado es 911 unidades 12 centésimas. En el ejercicio 7 tenemos... ¿Puedes limpiar esa línea? Ya. Ay, gracias. Gracias. En el ejercicio 7 tenemos 45 unidades 78 centésimas por 5 unidades 7 décimas. Multiplicamos como si se tratara de números naturales. En la respuesta es donde colocaremos el punto decimal. Vamos entonces a contar las posiciones antes de los puntos que tenemos. 1, 2, 3 posiciones. Entonces en la respuesta también vamos a contar 3 posiciones. 1, 2, 3. Escribimos nuestro punto. El resultado es 260 unidades 946 milésimas. Listo, ya resolvimos algunos de los problemas de la autoevaluación. Ahora tú puedes continuar con los demás. Vamos a recopilar la información de la clase de hoy en un pequeño resumen. Cuando multiplicamos números decimales vamos a tener 3 casos. El primero es cuando tenemos un número decimal por un entero. Vamos a multiplicar de la manera en la que ya conocemos y vamos a contar las cifras que tenemos antes del punto. Aquí tenemos 2. En nuestro resultado, entonces, vamos a contar la misma cantidad. 1, 2. Nuestro punto irá aquí.
En el caso en el que tenemos un número decimal multiplicando a otro número decimal, vamos a multiplicar como si fueran números enteros. En el resultado, el punto lo colocaremos contando la cantidad de cifras decimales que tenemos entre todos los factores. Acá tenemos 1, 2, 3. Entonces el punto lo colocaremos contando de derecha a izquierda 3 posiciones. 1, 2, 3. Es decir, que nuestro punto irá acá. En el caso en el que tenemos la multiplicación de un número decimal por la unidad seguida de ceros, lo que debemos hacer es correr el punto decimal hacia la derecha, en el caso del 10, una posición, en el caso del 100, 2 posiciones y en el caso de 1000, 3 posiciones. Eso fue todo por esta semana. No te olvides de repasar y prepararte para la semana 28, donde estaremos trabajando división de números decimales. Yo soy Samantha y te espero la próxima. Si aún no te has suscrito al canal de IGER, puedes hacerlo ahora. Y si aún tienes dudas relacionadas con la multiplicación de números decimales, puedes escribirnos en Facebook. Ahí nos encuentras como IGER.